Los integrantes son Vania Alice Hernández Pérez, número 19, Dana Paola Pérez Huerta, número 29, Luis Antonio Pérez López, número 30, Jimena Esperanza Trujillo Vega, número 34, y Dana Vanessa Mora Aguilar, número 36. El derecho a la educación está reconocido en el artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Este artículo establece que toda persona tiene derecho a recibir educación y que ésta debe ser universal, inclusiva, gratuita, laica y basada en el respeto a la dignidad humana. La educación es uno de los derechos más importantes porque permite ejercer otros derechos, mejorar la calidad de vida y participar activamente en la sociedad. No se limita a garantizar el acceso en un salón de clases, sino que también implica que el Estado debe asegurar condiciones de igualdad, calidad y no discriminación para todas las personas, sin importar su origen étnico, su condición económica o si viven con alguna discapacidad. Cuando una autoridad educativa limita o condiciona el acceso a la educación regular de un menor por motivos de discapacidad, puede estar vulnerando no solo el artículo 3 constitucional, sino también tratados internacionales como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual México es parte. La protagonista del caso era una niña indígena mazahua que vivía en una comunidad del Estado de México y tenía síndrome de Down. Su familia quería que estudiara en la escuela primaria de su comunidad junto con los demás niños. Sin embargo, las autoridades educativas consideraban que debía asistir exclusivamente a un centro de atención múltiple, un CAM, una institución especializada para estudiantes con discapacidad. La familia consideró que esta decisión era discriminatoria y violaba el derecho a la educación inclusiva. Los centros de atención múltiple cumplen con una función valiosa dentro del sistema educativo mexicano, pero el problema de fondo no era la existencia de estos centros, sino el hecho de que se le impusiera a la niña como una única opción posible, sin considerar si ella podía integrarse a la escuela regular con los apoyos adecuados. Este caso puso sobre la mesa una pregunta central para el sistema educativo del país. La inclusión es una posibilidad que las autoridades pueden conceder o negar La inclusión es una posibilidad que las autoridades pueden conceder o negar discrecionalmente o es un derecho exigible que el Estado está obligado a garantizar. El caso, ¿qué ocurrió? La niña había sido excluida de la educación regular debido a su discapacidad. Las autoridades educativas argumentaban que el lugar adecuado para ella era una escuela especial y no una escuela primaria ordinaria. La familia sostuvo que la menor tenía derecho a convivir y aprender junto con otros niños de su comunidad y que el Estado debía proporcionar los apoyos necesarios. Por ello promovieron un juicio de amparo para exigir el respeto de los derechos humanos. El amparo fue inicialmente resuelto por un juzgado de distrito, pero la decisión llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue ahí donde, mediante un recurso de revisión, permitió que el más alto tribunal del país se pronunciara sobre el fondo del asunto. Si negar a una niña el acceso a una escuela primaria regular por su discapacidad constituye un acto discriminatorio. A lo largo del proceso, también la familia argumentó que la decisión de las autoridades no se basaba en una evaluación individual de las capacidades y necesidades de una menor, sino en un criterio general y automático que asumía que toda persona con discapacidad intelectual debía ser canalizada a un CAM, un CAN, sin explorar primero si la inclusión en la escuela regular era viable por los ajustes adecuados. Este punto resultó clave para el litigio, que pues el distrito de distintos organismos de derechos humanos ha señalado que las decisiones de la educación de niñas y niños con discapacidad se deben tomar caso por caso, escuchando a la familia y en la medida de lo posible también a los niños o niñas, y no a partir de políticas rígidas que excluyen automáticamente a un grupo completo de estudiantes. El problema jurídico en este caso. Bueno, aquí hay un fuerte debate entre la integración y la inclusión. La integración es donde el alumno se tiene que integrar a la escuela, o sea, tiene que traer su material, tiene que pues adaptarse a los ámbitos que tiene la escuela. Y la inclusión es donde es todo lo contrario.
la escuela se adapta al alumnado, donde proporcionan pues rampas si sufre alguna discapacidad, como en este caso. Y pues la verdad, aquí el problema es ese, que la escuela optó por llevar a la niña a un centro de atención múltiple, simplemente por su discapacidad. O sea, no hubo intento de incluir a la niña a la institución. La principal pregunta que tuvo que resolver la Corte fue si el Estado podía obligar a una niña indígena con síndrome de Down a asistir únicamente a una escuela especializada, o si tiene el derecho a estudiar en una escuela regular junto con los demás niños. Para responder esta pregunta, la Corte analizó si las autoridades educativas estaban garantizando una educación inclusiva o si por el contrario estaban discriminando a la menor. También se tomó en cuenta que la niña estaba en una situación de doble vulnerabilidad, ya que pertenece a una comunidad indígena y cuenta con una discapacidad intelectual. La Corte consideró que en casos como este se debe ser más estricto el análisis, ya que se trata de personas que históricamente han sido discriminadas. Por lo tanto, exige a las autoridades educativas que demuestren que su decisión está justificada y que es la menos restrictiva para los derechos de la niña. Otro aspecto es la diferencia entre integración e inclusión, ya que integración se refiere a que el estudiante se adapta a la escuela tal y como es, y la inclusión es cuando la escuela se adapta a los alumnos independientemente de sus características o necesidades. Con base en este análisis, la Suprema Corte concluyó que la educación especializada es un derecho humano y que las escuelas deben eliminar barreras y proporcionar los apoyos necesarios para garantizar una educación en igualdad de condiciones para todos. Bueno, hola, buenas tardes. Yo hablaré sobre la importancia de esta sentencia y su conclusión. Y bueno, esta sentencia es importante porque demuestra que los derechos humanos no son solo leyes escritas, sino herramientas que realmente protegen a las personas cuando sufren discriminación. Gracias a esta decisión se fortaleció la educación inclusiva en México, estableciendo que las escuelas deben adaptarse a las necesidades de los estudiantes y no al contrario. Su impacto social beneficia principalmente a las personas con discapacidad, a las comunidades indígenas, a niñas, niños y adolescentes, así como a las familias que enfrentan barreras para acceder a la educación. Además, esta sentencia se convirtió en un precedente obligatorio para jueces, escuelas y autoridades educativas de todo el país. Esto significa que otras familias que enfrentan situaciones similares pueden apoyarse en esta resolución para defender su derecho a una educación inclusiva. También ayuda a crear conciencia en la sociedad, promoviendo el respeto a la diversidad y combatiendo prejuicios relacionados con la discapacidad. Como conclusión, el amparo en revisión 272-2019 es una sentencia muy importante porque reconoce que la educación debe ser inclusiva y accesible para todas las personas. La Suprema Corte dejó claro que nadie puede ser excluido de una escuela por tener una discapacidad y que el Estado tiene la obligación de brindar los apoyos necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades. Y por ello, esta decisión representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos y en la construcción de una sociedad más justa e incluyente. Y ya eso es todo.